¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video te voy a hablar del círculo o la circunferencia trigonométrica, un tema que es muy importante si quieres comprender bien qué es el concepto del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y además que aprendas a hallar el seno, coseno, tangente sin necesidad de calculadora. Bueno, en este video me voy a centrar sobre todo en el seno y el coseno, pero sobre todo es para que lo comprendas bien y sepas encontrar algunos valores o algunas igualdades sin necesidad de calculadora. ¿Listos? Entonces empezamos aquí con la definición que a veces parece complicada, pero como siempre te la voy a ir aclarando en el dibujo. ¿Listos? Entonces aquí dice que dada una circunferencia de radio r, o sea, puede ser una circunferencia de cualquier radio, de radio 1 unidad, 2 unidades, 5, 10 unidades, la que sea. El radio no importa, simplemente es una circunferencia. Y si trazamos un punto de la circunferencia de coordenadas AB, si tomamos un punto de la circunferencia de coordenadas AB, paro aquí y de una vez te lo voy explicando, ¿sí? En el gráfico. Entonces, si nosotros trazamos una circunferencia, el radio va a hacer lo que queramos. Y escogemos un punto, cualquier punto de esa circunferencia, por ejemplo, este punto, ¿sí? Ese punto. Sigo leyendo. Ah, bueno, espérate. Este punto tiene coordenadas AB, o sea que aquí estaría la A y aquí estaría la B. Esas son las coordenadas que, pues, acuérdate de lo siguiente, ¿no? Si nosotros, bueno, voy a utilizar este mismo gráfico. Supongamos que aquí estuviera el número 1 y el número 2. Y aquí estuviera el número 1, el número 2 y el número 3. ¿Sí? Este punto, sus coordenadas serían 2,3. ¿Por qué? Pues porque aquí está el 2 en el eje X y aquí está el 3 en el eje Y. Aquí dice que las coordenadas son AB, porque sería cualquier coordenada en el eje X, ¿sí? Cualquier punto en el eje X y la coordenada del eje Y, ¿sí? Entonces, coordenadas AB no importa cuánto midan. Y sigo leyendo. Y el ángulo alfa en posición normal asociado a dicho punto. Entonces, vamos a hablar ya de un ángulo en posición normal. Acuérdate que un ángulo en posición normal, para dibujar un ángulo en posición normal, tenemos que dibujar el plano cartesiano, ¿sí? Y mira que la circunferencia tiene centro en el origen del plano cartesiano, o sea, en el punto 0, 0, ahí está el centro de la circunferencia. Y el ángulo en posición normal, acuérdate que tiene su vértice también aquí en el centro, ¿sí? En el punto 0,0 del plano de coordenadas, ¿sí? Del plano cartesiano. Y el lado inicial coincide con el semieje positivo de las X, o sea, que si tenemos un ángulo que su vértice inicia aquí y su lado inicial está coincidiendo con el eje, con el semieje positivo de las X, entonces, ¿el ángulo cuál sería? Sería el ángulo que va desde aquí, ¿sí? Este ángulo, y que está asociado a ese punto, o sea que se dirige hacia ese punto y pues obviamente pasa por ahí. En este caso aquí dice que este ángulo lo vamos a llamar alfa, ¿sí? Este ángulo se llama alfa, el que está asociado a ese punto que seleccionamos. Yo hubiera podido seleccionar cualquier punto de la circunferencia, simplemente estamos hablando de la definición. Este punto tiene coordenadas AB, pero sigamos leyendo. Sí, dice que se definen las razones trigonométricas, aquí seno, coseno y tangente. El seno del ángulo se define como la ordenada del punto, o sea, la coordenada Y, dividida entre el radio. ¿Sí? Entonces, si dividimos la ordenada entre el radio, ese valor de esa división va a ser el seno del ángulo que seleccionamos. El coseno sería la abscisa, o sea, la coordenada X, dividida entre el radio. La tangente sería la ordenada dividida entre la abscisa, que vuelvo a decirte, esto ya te lo voy a aclarar para que al final te quede supremamente claro. ¿Listos? Estas son seno, coseno, tangente. No te voy a hablar de cotangente, secante y cosecante porque pues acuérdate que la cotangente sería la inversa de la tangente, ¿no? O sea, la cotangente sería la abscisa dividida en la ordenada, sí, al revés. La secante es lo opuesto del coseno, o sea, sería el radio dividido entre la abscisa, y el seno sería lo opuesto de la cosecante, o más bien la cosecante sería la opuesta del seno, que sería lo opuesto, ¿no? El radio dividido entre la ordenada. Pero bueno, ahora sí te voy a aclarar el seno. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, de una vez vamos a hacer nuestra circunferencia trigonométrica, que algo importante. Ya te hablé de que el radio puede ser lo que sea, pero como en nuestra definición, en el radio, o más bien en dos divisiones
el radio está en el denominador, pues la forma más fácil de comprenderlo es haciendo que el radio sea 1. ¿Por qué? Porque si hacemos que el radio mida 1, pues automáticamente el seno sería igual a la ordenada del punto, porque sería si el radio midiera 1, entonces sería la ordenada dividido en 1, o sea, la ordenada. Esto en el caso de que el radio mida 1, ¿sí? ¿El coseno cuál sería? Sería la abscisa dividida entre el radio, pero si el radio mide 1, entonces sería simplemente la abscisa. O sea, por eso es que muy probablemente tu profesor te dijo que hagamos la circunferencia, a pesar de que no importa el radio, si la hacemos que esa circunferencia, el radio mida una sola unidad, nos queda un poco más fácil comprender que el seno sería la ordenada del punto y el coseno sería la abscisa del punto. Pero bueno, ahora sí, para que lo comprendas, vamos a empezar a trabajar con la circunferencia trigonométrica. La idea es que tú sepas hacer la circunferencia trigonométrica y que tú la comprendas. Para esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que yo te voy a decir ahorita son recomendaciones. No es obligatorio, pero así te va a parecer más fácil. Mira que el radio de la circunferencia, porque si medimos desde aquí hasta aquí, ¿sí? Esta línea roja que tenemos acá, ¿sí? Mide una unidad, ¿sí? Porque aquí está el 0, aquí está el número 1, el 2 no nos interesa, aquí está el número 1, entonces el radio mide 1, aquí está menos 1 y aquí está menos 1, ¿sí? Vamos a trazar cualquier punto y empecemos a hablar de ángulos, ¿sí? Como para que lo vayamos comprendiendo un poquito más. Midamos cualquier ángulo, ¿sí? Yo agrando aquí mi transportador para que tú lo veas mucho mejor y vamos a trazar cualquier ángulo. Como van a ser ángulos en posición normal, pues entonces inician aquí en el origen del plano cartesiano, en el 0, 0, y el eje, el lado inicial del ángulo, pues va a coincidir aquí, ¿no? Con el semieje positivo de las X. Entonces vamos a medir, por ejemplo, el ángulo de 30 grados. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Pues que el vértice esté aquí y medimos el ángulo de 30 grados. Entonces aquí serían 10 grados, 20 grados y 30 grados. Ya podemos quitar nuestro transportador. Entonces, este ángulo en este caso mide 30 grados. ¿Sí? Acuérdate que el seno es este punto. Aquí este punto vamos a mirar cuáles son las coordenadas. Una recomendación, mira que en este caso la unidad yo la hice de 10 cuadritos. Si contamos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, bueno, puntemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué a mí me gusta hacer esto de 10 cuadritos? Pues porque en este caso nos queda fácil ver cuál es la coordenada. Porque, por ejemplo, aquí sería más o menos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. 0,8, 0,9 y 1, ¿sí? Entonces, si observamos las coordenadas de este punto, serían las siguientes. Más o menos, no hay necesidad de hacerlo exacto. Aquí vamos a sacar aproximaciones del valor. La coordenada X, o sea, la abscisa, sería más o menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más o menos 0,80 y algo, porque mira que aquí viene el ángulo, la línea, hasta un poquito más adelante del 8. Entonces, la primera coordenada vamos a decir que es 0,86. Bueno, yo voy a poner 0,86. Pongo punto para diferenciar que aquí está el primer punto, la coordenada X y la coma y la coordenada Y. Entonces, aquí tenemos la coordenada X. Yo puse 0,86 pues porque ya me sé el valor. Sin embargo, si tú lo ves, ahí aproximadamente es 0,80 y algo. Ahora, la coordenada Y, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y aproximadamente 0,5. Aquí voy a poner 0,5 para que no se me confunda con esta coma. O sea, que algo que debe ser muy importante. Esto, como el radio es 1, acuérdate que el seno del ángulo, que en este caso ya sabemos que mide 30 grados porque se me ocurrió medir el ángulo de 30 grados, pero hubiera podido medir cualquiera, el de 40, 50, 60, 70, 80. Ahorita vamos a practicar. El video va a estar un poco largo porque quiero que lo comprendas bien, que practiques mucho y además quiero que comprendas varias cositas que suceden aquí para ángulos diferentes con valores iguales. Cuidado con esto. Entonces, el seno ya sabíamos que, como lo vimos en las definiciones, el seno era la ordenada, o sea, esta es la ordenada, dividida entre el radio, pero como hicimos el radio 1, pues entonces automáticamente el seno es igual a la ordenada, o sea, 0,5, que ya más adelante lo vamos a ver que la ordenada coincide con esta línea,
¿sí? O lo que mide esta línea, ¿sí? Desde aquí hasta aquí mide 0,5, que fue lo que medimos acá, ¿no? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5. Pero pues esta medida la podemos trasladar aquí. O sea, cuando la circunferencia tiene radio 1, lo que mide esta línea, que es la ordenada, eso es el seno del ángulo. En este caso voy a escribir seno de 30 grados, ¿sí? En este caso, ¿cuánto mide el seno de 30 grados? Y en cualquier caso mide 0,5. Si quieres, te invito a que tú en la calculadora hagas esa operación. Coge tu calculadora, si la tienes en grados, escribes seno de 30 grados igual y verás que te da 0,5. Mira lo sencillo que encontramos el seno de 30 grados. Ahora, ¿cuál es el coseno? El coseno, que ya lo voy a escribir con rojo, el coseno de 30 grados es, acuérdate que en la formulita que lo puedes devolver el video y ver lo que te expliqué al comienzo, el coseno era la abscisa dividida entre el radio. Como el radio mide 1, entonces simplemente es la abscisa. ¿Cuál es la abscisa? Esta, ¿sí? Voy a hacer siempre con azul el seno y con rojo el coseno. Entonces, el coseno de 30 sería esto, 0,86, ¿sí? Que si lo vemos aquí en el triángulo, esa medida coincide con esta distancia, ¿sí? Esta distancia, mira que todas van hacia ese punto, que obviamente yo la conté aquí, ¿no? 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8 y un poquito más, 0,86 dije yo. Esta línea pues obviamente mide lo mismo que acá. O sea, la abscisa, que es lo mismo que lo que mide esta línea, es el coseno del ángulo de 30 grados, ¿sí? Hasta ahí espero que te quede claro. Ubicamos cualquier ángulo. Miramos ese punto, lo que mida la línea vertical es el seno de ese ángulo, lo que mida la línea horizontal, o sea, la abscisa, va a ser el coseno de ese ángulo. Ahora, te voy a hablar en el video casi solo del seno y el coseno, pero también te quiero aclarar que aquí también podemos encontrar la tangente, la cotangente y la secante. Si nosotros aquí, si voy a alargar este ángulo un poquito, ya sé que simplemente voy a alargar la línea que tiene que pasar por acá, voy a alargar el ángulo, o el lado final más bien, ¿sí? Aquí ya teníamos el seno y el coseno. Lo que mida la línea azul es el seno, lo que mida la línea roja es el coseno. Voy a trazar otra línea con azul porque, bueno, ya sabes que lo que mide esta línea, seno, que coincide con la ordenada. Lo que mide esta línea, coseno, que es lo que coincide con la abscisa. Pero además, si desde aquí, desde donde termina la circunferencia, hacia arriba, esto sucede solamente cuando el radio es 1, ¿sí? Cuando el radio no es 1, entonces tenemos que hacer la operación abscisa dividida en radio, ordenada dividida en radio y así lo que vimos al comienzo. Pero por eso es que generalmente uno dibuja la unidad. ¿Listos? Si desde aquí, desde la unidad, trazamos una línea vertical que vaya hasta donde está la línea, la prolongación del lado final, o sea, más o menos aquí, voy a hacerla lo más exacto posible, hacia este punto, ¿sí? Desde aquí, desde la unidad, hacia ese punto. Esta ahora sería, lo que mide esta línea, ahora es la tangente de este ángulo. En este caso es el ángulo de 30 grados, ¿sí? Lo que mide esta línea es la tangente. Ahora, algo que es impresionante de esto, ¿sí? Eso es asombroso. Si trazamos ahora la línea horizontal, desde aquí, desde la unidad, ¿sí? Que va desde la unidad hasta donde se prolonga el lado final, ¿sí? O sea, hasta aquí. Movamos el transportador hasta este punto. Lo que mide esta línea es la cotangente del ángulo. En este caso es la cotangente del ángulo de 30 grados. Si tú quieres puedes pausar el video, contar cuántos cuadritos hay. Obviamente mira que la tangente mide más o menos 0,1, 2, 3, 4, 5, casi 6, casi 0,6, 0,50 y algo. Ay, hagámoslo aquí en la calculadora y te invito a que tú lo hagas. La tangente de 30 grados es 0,57, ¿sí ves? Lo que mide esta línea, 0,50 y casi da hasta el 8. Ahora lo que mide esta línea es la cotangente, que bueno, aquí me queda un poquito más difícil, pero bueno, hasta aquí va 1, 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1,70 y algo. Según este dibujo me da 1,70 y algo, 70 y algo. La cotangente, que bueno, esa sí ya no está en la calculadora, pero bueno, yo aquí la voy a hallar. La cotangente de 30 grados es 1,73, ¿sí? Que bueno, se halla de esta forma, ¿no? 1 dividido en
tangente de 30. Así se halla la cotangente de 30. Pero bueno, sigamos. Mira lo impresionante del círculo trigonométrico. Aquí podemos hallar todo. Ahora, esta medida, lo último que es que la medida desde aquí, desde el centro, hacia el punto que ya ubicamos la tangente, esta medida, ahora esta medida, o sea, la hipotenusa de ese triangulito, digámoslo así, de ese triángulo que se forma acá, esta medida sería la secante del ángulo. O sea, la secante de 30 es lo que mide esta línea, que en este caso pues ya no lo voy a medir porque ya los cuadritos ya tendría que medir con una regla paradita aquí, ¿sí? Esa sería la secante. Y por último, la cosecante es la medida desde el centro hasta este punto. Esa es la cosecante. Entonces mira que en la circunferencia trigonométrica podemos encontrar todas las razones para, o las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. Ya hicimos el ejercicio con el ángulo de 30 grados. Te invito a que tú practiques y pues antes de seguir con la otra parte importante que te quiero explicar es sigamos practicando. Entonces, por ejemplo, te invito a que tú dibujes la circunferencia trigonométrica o el círculo trigonométrico. Recomendación, 10 cuadritos para la unidad, 10 cuadritos si tú tienes una cuadrícula, o 10 centímetros y 10 centímetros para que midas fácilmente. Por ejemplo, vamos a hallar el seno de 50 grados y el coseno de 50 grados. A ver cuánto da. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos nuestro transportador, el ángulo de 50 grados. Entonces, 0, 10, 20, 30, 40 y 50 grados, más o menos ahí, lo más exacto que podamos. Buscamos el punto asociado aquí en la circunferencia, en donde tocó ese ángulo, el punto, ahí. Vamos a decir que este es el ángulo de 50 grados y observamos las coordenadas de ese punto. La coordenada X más o menos viene hasta aquí. Sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, más o menos es como 0,64. La coordenada Y, o sea, la ordenada sería 0,1, más o menos está como por acá. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,70 y algo, más o menos 0,76, voy a ponerle yo, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos coordenada X, 0,64, o abscisa. Coordenada Y, bueno, aquí lo pongo exagerado esa coma como para que se vea la diferencia. 0,76, o sea, ordenada. Que cambiemos el color para que se vea que está con rojo. Entonces, el seno es la ordenada. La ordenada 0,76 que coincide con lo que mide esta línea, ¿no? Entonces, esta línea, lo que mide esa línea sería el seno, bueno, voy a hacerlo aquí con azulito, una flechita, seno de 50 grados. Ahorita lo vamos a hacer en la calculadora a ver si sí nos da, ¿no? Muy probablemente no nos dé el valor, pero nos da un valor muy cercano. Ese es el seno de 50 grados. Ahora el coseno, que el coseno es lo que mide la línea horizontal, o sea, igual que la abscisa, ¿no? Que sería la línea horizontal que va desde el eje hacia el punto. Desde el eje Y hacia el punto, entonces aquí hagámosle el coseno. Esta medida sería el coseno de 50 grados, que es más o menos 0,64. ¿Sí? Ya hallamos el seno y el coseno de 50 grados aquí en el dibujo fácilmente. Se me olvidó poner el seno de 50, que es 0,76. La prueba de fuego, hagámoslo con la calculadora, a ver cuánto nos da. Entonces, seno de 50 grados, 0,76. A mí me dio exacto. Si tú lo haces y no te da exacto, por ejemplo, si tú lo haces y dijiste, por ejemplo, 0,74, 75, 77, 78, eso está bien porque estamos haciendo es valores aproximados, ¿sí? Los valores exactos ya se hallan pues, en la calculadora. Ahora, el coseno de 50 grados es 0,64, también está correcto, está igualito, ¿sí? Ahora, vamos avanzando un poquito más. Te invito a que pienses. Mira que si yo trazo un ángulo aquí, que haga espejo con el eje Y o que se refleje en el eje Y, que en este caso mira que como aquí esto mide 50 grados, si yo hago un ángulo que aquí mida 50 grados, piensa cuál sería el ángulo que aquí mide 50 grados, entonces si contamos hacia allá, sería 180 menos 50 sería el ángulo de 130 grados. Dibujemos el ángulo de 130 grados. Ponemos nuestro transportador y medimos el ángulo de 130 grados. Entonces hasta aquí van 90, 100, 110, 120 y
130 grados. Hasta ahí sería el ángulo de 130 grados. ¿Cuáles son las coordenadas? Te invito a que pienses. Simplemente mira aquí, mira lo que sucede aquí. El ángulo está exactamente, bueno, este ángulo subió 50 grados, este ángulo también subió aquí 50 grados, pero obviamente el ángulo en posición normal es este, ¿no? Que es el ángulo de 130 grados. Te invito a que pienses, ¿cuál es el seno de 130 y cuál es el coseno de 130? Pausa el video, piénsalo. En este caso de una vez voy a poner las coordenadas. Mira que como este ángulo mide 50 y este 50, estos dos ángulos aquí está reflejado en el eje Y este ángulo. Entonces, esta medida es exactamente la misma, 0,76. Mira que aquí la coordenada X, ¿cuál sería? Ya sería un poco diferente porque está aquí, ¿sí? Mide lo mismo 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 y 0,64, pero en este caso es negativo. Quitemos más bien el transportador. Y aquí, entonces, la coordenada X sería menos, bueno, voy a ponerla un poquito más arriba, menos 0,64, una coma grande, y la coordenada Y sería 0,76. Te invito a que lo hagas en la calculadora. Si tú observas el seno, que este es el seno de 50 grados, la medida de esta línea. El seno de 130 grados, ¿cuál sería? Pues ahora esta línea, que mira que es exactamente lo mismo porque pues aquí miramos que el ángulo subía 50 grados, ¿no? Entonces, en la calculadora te invito a que lo hagas. Seno de 130 grados, seno de 130 grados es 0,76, al igual que el seno de 50. Entonces hay varios ángulos para los que el seno es lo mismo, pues porque obviamente mide lo mismo. Entonces, el seno de 50 grados es equivalente al seno de 130 grados, que eso ya lo vamos a ver más adelante, porque cuando hagamos en calculadora seno de 30, arcoseno, que es la inversa, ya vamos a tener que hablar de otras cositas con esto. ¿Listos? Entonces, aquí tenemos el seno. El coseno, mira que el coseno de 50 grados era esta línea, pero aquí mide exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Sí lo ves? Pero en este caso la coordenada es negativa porque está hacia los negativos. Entonces eso es lo único que cambia. El seno de 130 grados va a ser lo mismo, 0,76. El coseno mide lo mismo, pero es negativo, menos 0,64. Ahora, ya pausemos un poquito aquí. Te invito a que ahora tú pienses, bueno, con ángulos acá. Borro un poquito para que no nos perdamos tanto. ¿Listos? Vamos a hablar ahora, por ejemplo, del ángulo de 20 grados. ¿Sí? Aquí ubico el ángulo de 20 grados, 10 y 20 grados. Ya estoy seguro que tú puedes hallar el seno y el coseno. Este ángulo es el ángulo de 20 grados. ¿Sí? Miramos las coordenadas. Ya esto es una práctica. Aquí miramos la coordenada X, que siempre la hago con azul. Aquí veo que es 0,90 y algo. Voy a poner 0,95. ¿Sí? No es necesario que sea exacto. Ahora mido la abscisa, perdón, la ordenada. Entonces 0, aquí va hasta más o menos como por acá. 0,1, 0,2, 0,3, 0,34 voy a ponerle yo. ¿Sí? No importa que no sea exacto, voy a hallarlo ahora con la calculadora. Obviamente esos valores yo no me los sé. Seno de 20 es 0,34, medio exacto. Y coseno de 20 es 0,93. Bueno, este sí me dio mal, pero no importa. Mira que me dio mal, pero me dio muy cercano. Yo dije 0,95, es 0,93. Entonces simplemente arreglémoslo acá, 0,93. Entonces, pongamos aquí, el seno es esta línea que va desde aquí hasta el eje X. Esa línea mide 0,34. Bueno, esto era con azul más bien. Entonces, seno de 20 grados es 0,34. Ahora el coseno, que es la línea horizontal, desde aquí, desde el eje hasta el punto, desde el eje Y, ese es el coseno. Coseno de 20 grados nos dio 0,93. Ahora te invito a que pienses, ¿sí? Ya lo que viene es práctica para profundizar un poquito más. Ya vimos que el ángulo de 50 grados y hay otro ángulo que tienen el mismo seno. Ahora la pregunta es esa. ¿Cuál ángulo tiene el mismo seno que el ángulo de 20 grados? O sea, ¿cuál ángulo su seno va hacia arriba y va a esta distancia?
Te invito a que lo pienses, pausa el video cada que yo te haga una pregunta, ¿sí? En este caso, el ángulo del que estaríamos hablando sería el que se proyecta aquí sobre el eje, o sea, el que subiría aquí 20 grados, que en este caso sería el ángulo de 160 grados. Tracémoslo acá, va desde el origen y hasta 160 grados, es ese, ¿sí? Este ángulo aquí mide 20, pero lo que nos interesa es esto, ¿no? El ángulo en posición normal que está 160 grados. En este caso, el ángulo de 20 grados y el ángulo de 160 grados tienen el mismo seno. ¿Por qué? Porque el seno es esta línea, que es la que está aquí, pero se repite acá, ¿no? El seno es exactamente lo mismo, ¿sí? Míralo ahí, ¿sí? Bueno, la corrí un poquito, pero bueno, ¿sí? El seno, lo podemos comprobar con la calculadora. El seno de 20 grados, 0,34. El seno de 160 grados también mide 0,34. Cuidado que en este caso el coseno no mide lo mismo, ¿no? O sea, el coseno mide lo mismo, el coseno de 160 grados sería 0,93, pero como está hacia la izquierda, entonces pues es negativo, ¿sí? Coseno de 160 grados es menos 0,93 porque va hacia allá esa medida. Ahora, un ángulo, el ángulo de 20 grados, su coseno es 0,93, te invito a que pienses. ¿Cuál ángulo el coseno también mide positivo? 0,93. Te invito a que lo pienses. En este caso, pues tendríamos que ver que tendría que ser un ángulo que mida lo mismo que en este caso estaría aquí abajo. En este caso, ¿cuál sería? Pues como aquí hay 20 grados, aquí tendría que haber 20 grados. Pero no nos interesan esos 20 grados, sino el ángulo de acá. Entonces, ¿cuál ángulo sería? Sería el ángulo que empieza aquí en el centro y da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta hasta aquí, hasta 340 grados. ¿Sí? Ahí está el ángulo que míralo. Si trazamos el punto, más bien con rojo, si trazamos el punto, mira que esta línea, que es el coseno, esta línea, mide exactamente lo mismo. Entonces, para el ángulo, bueno, discúlpame, los rayones, para este ángulo, que sería el ángulo de 340 grados, el coseno mide lo mismo que este coseno, míralo ahí. El coseno de 340 grados mide lo mismo que el coseno de 20 grados. Entonces, si lo haces en la calculadora, coseno de 20 grados, 0,93. Coseno de 360 grados, 0,93. Entonces, eso era lo otro que te quería explicar. Hay varios ángulos para los que el ángulo se repite, perdón, para los que el seno se repite, hay otros para los que el coseno se repite, hay otros para los que el seno se repite pero cambia su signo y así sucesivamente. Últimas 4 preguntas, con 4 ángulos que ya te tienes que empezar a aprender. El seno y el coseno de 0 grados. Ya no habría ni siquiera que utilizar el transportador. Aquí está el ángulo de 0 grados. No hay que subir. Aquí sería 20, 10, 0. ¿Sí? El seno y el coseno de 0 grados, pues primero hacemos el punto. Miramos sus coordenadas que ya son más sencillas. La coordenada X sería 1, ¿sí? Porque llega hasta la unidad. La coordenada Y, como no sube ni baja nada, es 0, ¿sí? Que pues si queremos poner nuestras rectas, la línea vertical, ¿cuál sería la línea vertical? Que va desde ese punto, pero que va hasta el eje, ¿sí? Mira que en este caso, desde el eje hasta el punto no hay nada, o sea, sería con azul 0. Esa sería la ordenada, 0, que es la línea vertical, en este caso sería 0. Esto es el seno. Seno de 0, escribámoslo por acá, seno de 0 es 0. Pero el coseno es la línea horizontal, o sea, esta. Va desde el eje Y hasta donde está el punto. ¿Cuánto mide esa línea? Mide 1, o sea, coseno de 0 grados es 1. Otro ángulo importante, el ángulo de 90 grados. Te invito a que pienses en el ángulo de 90 grados, cuál es el seno y cuál es el coseno. Ya sin necesidad de calculadora, sin necesidad de hacer el gráfico, el ángulo de 90 grados iría hasta acá, o sea, el punto del que estaríamos hablando sería este. ¿Cuáles son sus coordenadas? La coordenada X, que sería 0, y la coordenada Y, la hacemos con azul, que sería 1. ¿Sí? Entonces, seno de 90 grados es 1. ¿Sí? Mira la línea, en este caso la línea iría desde aquí hacia arriba, línea vertical, que son las líneas que estamos haciendo con azul, desde el punto hacia el eje X. Esa línea, ¿cuánto mide? Mide 1, que pues coincide con la coordenada.
Coseno, en este caso, no hay una línea horizontal porque desde el punto hacia el eje, pues no habría nada, sucedería lo mismo que aquí con la línea azul. En este caso, el coseno de 90 grados es 0, el seno de 90 grados es 1. Otro ángulo, el ángulo de 180 grados, que estaríamos hablando de este punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, ya creo que quito el transportador. Aquí las coordenadas serían, en el eje X sería menos 1, mucho cuidado. En el eje Y sería 0, menos 1,0 en el eje X, en el eje Y. O sea, el seno de 180 grados sería 0, el coseno de 180 grados sería menos 1. Y por último, el ángulo de 270 grados, que es otro que debemos sabernos. En este caso, bueno, voy a subir un poquito aquí. Las coordenadas, bueno, aquí te tenía algo preparado en grados y radianes, pero no hay necesidad. Aquí las coordenadas serían, en el eje X sería 0, en el eje Y sería menos 1. Mucho cuidado con los signos. Entonces, seno de 270 grados sería menos 1, coseno de 270 grados sería 0. Y bueno, yo creo que ya con esto termino mi explicación. Espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así, te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más. Aquí te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y verás que te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.